Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, una vez más estamos con todos ustedes con Caja de Relatos. Hoy de nuestra Caja de Relatos vamos a extraer la novela El tiempo de las fieras, del escritor Víctor del Árbol. Víctor del Árbol Romero nació en Barcelona en 1968. Es hijo de inmigrantes. Creció en medio de una extrema pobreza, con 4 hermanos en el barrio de Torrebaró, en Barcelona. Antes de cursar estudios de historia en la Universidad de Barcelona, fue seminarista durante 5 años. Desde 1992 al 2012 fue funcionario de la Generalitat de Cataluña como mozo d'esquadra. Durante 2 años participó como locutor y colaborador en una emisora de la ONCE llamada Radio Estel. En su faceta literaria, en el año 2006, con su novela El peso de los muertos, ganó el premio Tiflos de novela que organizaba la ONCE. Además, fue finalista en el año 2008 del premio Fernando Lara con su novela El abismo de los sueños. En el año 2011, Víctor del Árbol publica La tristeza del samurái, que fue traducida a una decena de idiomas. En el año 2016, con su novela La víspera de casi todo, obtiene el premio Nadal. Un año después, en el 2017, gana el premio Valencia Negra con su obra Por encima de la lluvia. Posteriormente, en el 2019, publica Antes de los años terribles. En el 2021, publica El hijo del padre. En el 2023, Nadie en esta tierra. Y ahora, en el 2024, Víctor del Árbol publica su novela El tiempo de las fieras, una auténtica novela negra sobre nuestro tiempo. Una novela magistral que nos acerca al corazón de la gente corriente y nos muestra cómo el ansia de poder puede transformar a las personas en este mundo que vivimos. El atropello de una joven será la punta de lanza de una trama colosal de crimen y poder en el que todas las piezas que la componen empezarán a tambalearse. Y un policía, a punto de jubilarse y desterrado a Lanzarote, será el encargado de la investigación. Pero para conocer más detalles de esta novela de Víctor del Árbol, El tiempo de las fieras, nuestro compañero Alberto López lo ha entrevistado por teléfono desde su estudio móvil. Así se desarrolló dicha entrevista. Caja de relatos, la mejor literatura. Y entrevistas con los más destacados autores del momento. Hoy en Caja de Relatos nos acompaña Víctor del Árbol para hablar de su última novela, un tráiler épico y voraz, un tráiler donde las altas finanzas y el crimen organizado son el coto de las cazas de los poderosos. Sin escrúpulos, todos estamos en el punto de mira. Entonces, Víctor del Árbol, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí en Cadena Universal Radio. Un placer, Alberto, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, estamos expectantes e impactados todavía tras la lectura de esta nueva novela porque pues es una espiral tremenda y es un thriller, como se dice ahora, donde no deja a nadie indiferente. Coméntanos en primer lugar
¿Cuál es el origen de esta novela o por qué ve la luz la misma? Bueno, mira, el origen de la novela es la inquietud que yo siento al observar la realidad del tiempo que nos ha tocado vivir, que creo que es este tiempo de las fieras. Es un tiempo de resignación, donde parece que debamos conformarnos con el status quo del mundo, donde unos pocos deciden la política económica del mundo, donde unos pocos acumulan el 95% de la riqueza mundial, que pueden hacer caer países, pueden hacer caer democracias, y eso me inquietaba mucho, ¿no? Entonces pensaba cómo puedo trasladar eso a una novela, cómo puedo convertir eso en una ficción, y bueno, y a partir de ahí pues creo una historia de, efectivamente, como tú muy bien has dicho, donde unos pocos son los cazadores y la mayoría son las presas, no solo metafóricamente, sino también literalmente. Y es que en esta novela, el tiempo de las fieras, nada es lo que parece. Y vamos a situarnos sin hacer spoiler, vamos a entrar ya más a fondo, vamos a meter el bisturí y vamos a intentar destripar lo menos posible la novela, pero sí comentarla con su autor. En este caso empezamos en Lanzarote en 2008. ¿Por qué esta tierra y sobre todo esta isla en este caso? Y sobre todo 4 muertos en una isla y en muy poco tiempo en una isla como Lanzarote, que si por algo se caracteriza es por el turismo. Pues precisamente porque por algo se caracteriza a Lanzarote es por el turismo, en el sentido de que es una isla donde la apariencia en la superficie no debería pasar nada fuera de lo común. Yo siempre elijo mis paisajes, mis escenarios, con mucho cuidado en función de los personajes que los van a habitar, y siempre busco que haya un viaje del interior hacia el exterior, es decir, que el paisaje nos ayude a entender mejor el carácter y la personalidad de los personajes que lo habitan, ¿no? En este caso Lanzarote es una isla volcánica, es una isla donde los volcanes duermen, donde aparentemente no pasa nada, solo hay este turismo un poco peculiar, pero en realidad bajo la superficie hay toda una fuerza telúrica, ¿no? Que cuando se despierta, pues cuando Lanzarote tiembla, el mundo debe contener la respiración, ¿no? Entonces, el punto de partida de la novela es un atropello con fuga en una carretera desierta de Lanzarote, concretamente en Teguise, y hay un policía igualmente anodino, igualmente insignificante, que está ahí desterrado esperando la jubilación, que debe investigar este caso. Y lo que ni él ni nadie se puede imaginar es que precisamente este accidente, esta investigación en este lugar donde pues que no es importante para el resto del mundo, pues va a hacer temblar desde la bolsa de Nueva York hasta los bajos fondos de Milán, la alta burguesía catalana, y va a convertirse en el centro del huracán, en el ojo de huracán de una serie de personajes que van a llegar a esta isla precisamente para una cacería humana, ¿no? Para cazar a alguien. Y es que desde Lanzarote 2008 la novela se extiende a otros lugares, como bien ha citado el autor, y a otras épocas. Hablamos de Milán, hablamos de Barcelona, el Alta Empordà catalán, la lejana Guadalajara de México de los años 70, Sarajevo en su sitio de 1993, es decir, épocas muy características y muy peculiares donde ocurrían cosas que tienen que ver con la trama fundamental de la novela. Sí, me gusta mucho jugar con ese componente que muchas veces no tenemos en cuenta, que es el azar en la vida, ¿no? Cómo la casualidad hace pues que ese efecto mariposa o ese efecto dominó, en el que una vida tiene que ver con otra, aunque las personas entre sí no se conozcan, donde un acontecimiento provoca otro acontecimiento, ¿no? Y no solo en un espacio, sino en muchos espacios y en muchos tiempos. Entonces esta novela es una novela muy coral, porque hay muchísimos personajes, cada uno de ellos tiene su historia, y cada historia es importante para la trama. Y lo bonito de esta novela, lo fascinante de esta novela, es que poco a poco vamos viendo como que estas personas que tienen sus historias individuales, todas ellas muy interesantes, al final tienen
tienen que ver con este accidente de Lanzarote. Claro, eso al lector creo que le da un plus por un lado de tensión, de querer saber, y por otro lado también pues dibujar un cuadro con muchos colores, que viaja por muchos lugares, que nos hace visitar situaciones muy diferentes, personajes muy diferentes entre sí. Eso le da muchísima riqueza y genera muchísimo interés, ¿no? Creo yo. Haciendo un pequeño paréntesis, ¿qué, digamos, has conseguido investigar para plasmar el mundo de las altas finanzas y también, como no, el mundo de las bajas, de los bajos fondos, en este caso representado por la Drageta Calavesa y el cártel, mejor dicho, del estado de Jalisco? ¿Cómo has conseguido indagar en las características de estos estados? Bueno, yo parto de un poco de ventaja en el sentido de que yo fui policía durante 20 años. Hace ya muchos años que lo dejé, pero eso me permitió pues tener una cierta perspectiva de ciertas realidades como el crimen organizado o los delitos económicos, incluso los informáticos, ¿no? Entonces lo que yo intentaba hacer es llevar al lector de una manera entretenida, de una manera amena, a la trastienda de todo eso que nosotros vemos en las noticias, ¿no? Es decir, todos hemos oído hablar pues, del crimen organizado, todos hemos oído hablar de cómo funcionan las altas finanzas, todos sabemos que cuando la bolsa cae o sube, eso condiciona el precio de los alimentos en los supermercados y cómo eso se manipula, etcétera, etcétera. Pero lo bonito que tiene la literatura, o lo que yo pretendía hacer a través de la literatura de esta historia, es llevar al lector a la parte de atrás del teatro para que lo vea con sus propios ojos, ¿no? Y vea cómo funciona esta gente, tanto en las altas esferas como en los bajos fondos, como tú muy bien has dicho. Luego, hay una parte de documentación muy importante en el sentido de que, pues por ejemplo, entender cómo funciona hoy en día el crimen informático, ¿no? El pirateo cibernético, etcétera, etcétera, cómo de frágiles somos en nuestra intimidad, qué fácil es entrar pues en nuestra privacidad a través de nuestros teléfonos móviles. Bueno, pues para todo esto he tenido que buscar pues asesoramiento también en antiguos compañeros, en gente que está muy metida en esto, pero mi idea no era tanto dar una tesis sobre cómo funciona este mundo, sino cómo, utilizando 4 datos para situar al lector, llevarle de la mano a entender por qué esta gente es como es y hace lo que hace. Pues al hilo de lo que estás comentando, la siguiente pregunta es consecuencia y es relativa a los personajes principales. Hablamos del subinspector Soria, pero también quería plasmar la descripción de Vesna, que es la compañera forzada, en este caso, de las investigaciones del personaje principal. ¿Tienen su alter ego en la realidad o son puramente inventados? No, todos los personajes que yo utilizo, absolutamente todos, parten de la realidad. Lo que pasa es que la realidad a veces es mucho más árida que la ficción, ¿no? Y la ficción sirve para corregir esa realidad. Entonces yo lo que he hecho es, partiendo de personas concretas, de situaciones muy concretas, piensa que en esta novela hay muchos hechos que parecen inventados, que parecen ficcionales, pero cuando el lector los busque va a encontrar que son verdad, como lo que pasa en Sarajevo en el 93, lo que pasa en Texas en el 84, es decir, hay toda una serie de datos que parecen ficcionales pero son reales, ¿no? Entonces, lo que yo he pretendido hacer es convertir personas o situaciones concretas que yo conozco, que he tratado, en ficción, llevarlas a la ficción para de alguna manera hacerlo más poético, sería una palabra interesante de utilizar, porque ya tengo que a veces la realidad es mucho más cruda y mucho más dura, ¿no? Y es que en esa realidad trasciende, digamos, una especie de, ¿cómo podríamos describirlo? Como una especie de línea maestra que se plasma a lo largo de la novela, que es el efecto dominó. El efecto dominó es lo que, digamos, preside esta novela a lo largo de todo su argumento, desde el principio hasta el final.
Y la pregunta es obvia, ¿por qué quieres plasmar y por qué te basas en el efecto dominó para construir la intriga que has relatado en esta novela El tiempo de las fieras? Pues mira, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Es decir, porque yo considero que no existen vidas pequeñas ni lugares pequeños. Cualquier cosa puede provocar ese efecto dominó. No es casual que la ficha que yo he elegido para la portada de este libro sea el pito doble, ¿no? La gente que juega al dominó, yo juego al dominó, ya sabe que es una pieza pues que numéricamente pues no tiene mucho valor, pero que es la que puede abrir y puede acabar cerrando el juego. En este caso representa también esa dualidad entre el bien y el mal, ¿no? Es una ficha que la pongas como la pongas, da el mismo valor y tiene el mismo significado. Pues es un poco el espíritu de la novela, donde el bien y el mal se difuminan, ¿no? La frontera entre lo uno y lo otro no está tan clara. Y cuando eso sucede, como pasa en el tiempo de las fieras, en nuestro tiempo, lo que nos define son nuestros actos, ¿no? Lo que puede provocar ese efecto dominó es nuestra decisión, nuestra acción. Y en este caso van a ser esta joven hacker de 19 años y este viejo policía a punto de jubilarse, que no tiene nada que ver, pero que digamos es como una alianza entre generaciones, la generación analógica, la generación de los nativos digitales, ¿no? Para frenar de alguna manera a estas fieras, ¿no? Para provocar lo imposible, ¿no? Es decir, a veces parece que no se puede hacer nada contra el status quo, como te decía al principio, pero una pequeña pieza puede hacer caer todo el tablero, ¿no? Y para ponerle los dientes largos a nuestros lectores y que acudan a buscar la novela, coméntanos un aspecto que tratábamos antes, que deslizabas antes, y quería que nos concretaras un poco más, ya no solo como autor, sino también como investigador en tu pasado profesional. ¿Qué tienen en común esta poderosa industria que describes a través de sus, digamos, de sus órganos directivos y de uno de sus analistas financieros, y los bajos fondos que también describes, que citábamos antes en dos cárteles y digamos sindicatos entre comillas muy individualizados? Bueno, pues tienen que ver con que hay personas que se sienten por encima del bien y del mal, que no tienen que dar o sea, no se sienten responsables ante digamos los valores o los principios de la mayoría de nosotros, y que cuando tienen que solucionar un problema, en este caso pues es una fusión que está a punto de realizarse, que es un negocio multimillonario que precisamente por la intervención de Soria está a punto de estropearse, pues recurren a sicarios, a esbirros, ¿no? A personas que contratadas a sueldo para que eliminen el problema. Lo que ocurre es que uno de estos esbirros, uno de estos sicarios, para nosotros ya es conocido. Y resulta que este tipo pues tiene principios, los suyos, pero los tiene. Y eso lo que va a provocar es una cacería brutal en Lanzarote entre dos sicarios distintos, porque aquí hay intereses económicos distintos, que quieren cobrar la misma pieza, ¿no? Que en este caso es la joven Desna. Del resultado de esta cacería va a depender lo que suceda, no solo en Lanzarote, sino en buena parte del mundo, ¿no? Entonces, aquí lo que yo intento demostrar es una cosa, y es que el poder no es una abstracción, es una cosa concreta. Y son las personas las que hacen que el poder sea real, ¿no? Es decir, eso que yo llamo los colaboradores necesarios. La gente que está dispuesta a matar por dinero, la gente que está dispuesta a traicionar sus principios por un poquito de influencia, la gente que está dispuesta a recoger las migas del banquete de los reyes, si me entiende la metáfora. Perfectamente, y es una conclusión muy válida y muy acertada para precisamente poner un broche de oro a esta pequeña conversación que hemos tenido. Víctor del Árbol, muchísimas gracias por tu presencia aquí con nosotros en Caja de Relatos y muchísima suerte con esta nueva novela, El tiempo de las fieras. Muchas gracias, Alberto, y hasta pronto, hasta cuando queráis. Y hoy, para despedir este Caja de Relatos, vamos a escuchar un fragmento de otra obra de Víctor del Árbol, en concreto de su novela Un millón de gotas.
Un intenso thriller literario con traición, venganza, sexo y acción, que este año del 2024 celebra el 10º aniversario de su publicación. Aprovecho para agradecerle su atención y despedirme. Hasta un próximo Caja de Relatos. Un saludo de quien les habla, Marcial González. Barcelona, 20 de junio de 2002. Usted no lo entiende. Esa zorra me lo va a quitar todo y encima pretende que le pase una pensión vitalicia. Gonzalo nunca quiso ser abogado, pese a lo que decía la placa que colgaba en la puerta de su despacho. Gonzalo Gil, experto en derecho civil, matrimonialista y mercantil. Podría haber acabado tras el mostrador de una carnicería y no sentiría mayor emoción. Simplemente había dejado que el destino decidiese por él. Y a los 40 años ya no servían de nada las quejas. La ley está de parte de su esposa. Creo que debería venirse a un acuerdo conciliatorio. Ahorraría dinero y energías. El cliente le observó alzando el mentón, como si aquel abogado tan gris como el traje que llevaba puesto le hubiese metido un dedo por el culo. ¿Qué clase de abogado es usted? Gonzalo entendió su perplejidad. Esperaba que le mintiera. Todos lo esperaban al entrar por esa puerta. Como si en lugar de asesoramiento legal acudieran en busca de un quiromántico que por arte de magia le solucionara sus problemas. La cuestión era que no sabía mentir. Por un momento sopesó la posibilidad de darle al cliente una de aquellas tarjetas pretenciosas con el membrete del bufete de su suegro. Tan solo tendría que salir del despacho de Gonzalo y recorrer el pasillo hasta el final. Ni siquiera necesitaba salir del edificio. Debería haber consultado con un experto antes de poner la titularidad de la casa y sus bienes a nombre de su esposa. Yo no puedo ayudarle. Imaginó lo que habría dicho su suegro ante semejante afirmación, poniendo los ojos en blanco. ¿Cuándo vas a aprender que nuestro trabajo, la mentira, no presupone necesariamente la ausencia de la verdad, sino un mero recurso para vestirla con subterfugios legales hasta hacerla irreconocible? Además de ser uno de los mejores abogados de la ciudad, su suegro, don Agustín González, era un cínico sin redención posible. Gonzalo lo había visto hipnotizar a sus clientes enrocándose en las palabras hasta que los idiotizaba, y estos terminaban firmando lo que les pusiera delante, aunque solo fuera para no reconocer que seguían sin entender una sola palabra de toda aquella jerigonza y evitar la mirada reprensora del viejo, que los despedía siempre con la mejor de sus sonrisas, esa sonrisa que decía tan educadamente que te jodan. 10 minutos después apareció por la puerta Luisa, su ayudante. Siempre lo hacía sin llamar, y después de tantos años, Gonzalo había desistido de convencerla de lo contrario. Luisa manejaba con soltura los programas de ofimática, los móviles y todos esos artilugios que a él le dejaban atrás, convirtiéndola en un analfabeto funcional. Además, le gustaban los geranios que había plantado en el balcón. «Esto está muy triste, necesito color y yo voy a dárselo», había dicho la primera vez que entró en el despacho, segura de que, con un argumento semejante, a Gonzalo no le quedaría más remedio que contratarla. Tenía razón. Antes de que aquella joven llegase a su vida, las flores se morían sin remedio, convirtiéndose en burujos que se deshacían al tacto. Por supuesto, la contrató, y no se arrepentía. Solo esperaba poder mantenerla en su puesto cuando llegase la fusión con el bufete de su suegro. «Ya veo que hemos ganado otro cliente para siempre». Además de eficaz y colorista en su modo de vestir, Luisa tenía la capacidad del sarcasmo. Gonzalo se encogió de hombros. «Al menos no le he sacado la pasta con promesas inútiles. La honradez solo honra al honrado, abogado. Y tenemos que pagar facturas, el alquiler de este bonito despacho a tu suegro y sí, pequeño detalle, mi nómina. ¿Cuántos años tienes? Soy muy joven para ti. Podría denunciarte por abuso de menores. Miedo me darás cuando tengas tu propio bufete». Luisa hizo un mohín travieso con la boca. «Y harás bien. Yo no dejaré que se me vaya la clientela como si la pescase con una red llena de agujeros. Por cierto, acaba de llamar tu mujer. Dice que no olvides llegar esta tarde a las 6, en punto». Gonzalo se recostó en el respaldo del sillón que imitaba la piel. Claro, la fiesta, sorpresa de cumpleaños de todos los años. Casi había logrado olvidarse de aquel ritual. «¿Lola sigue al teléfono?»
Le he dicho que estabas ocupadísimo. Buena chica, no sé qué haría sin ti. La expresión perspicaz de Luisa borró con rapidez una sombra de decepción y tristeza. Espero que recuerdes tus palabras cuando te reúnas con el viejo. Él quiso decir algo, pero ella le ahorró el mal momento saliendo del despacho con celeridad. Gonzalo inspiró con fuerza. Se quitó las gafas con montura de carey, tan pasadas de moda como sus trajes y sus corbatas, y se frotó los párpados. Su mirada se encontró con el retrato de Lola y los niños. Un óleo colgado en la pared que su esposa le había regalado cuando inauguró el bufete, y todas las ilusiones permanecían intactas. Habían cambiado mucho las cosas, y no del modo que él esperaba. Caja de relatos. La mejor literatura.